Empiezo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Valeria y él es Gabriel. Vamos a hablar de un tema muy importante que en realidad nos preocupa a todos los padres por situaciones que solemos pasar cuando somos primerizos o ya tenemos más bebés y nos toca vivir la misma situación. En realidad, yo creo que como padres, el tener un niño, un bebé, en este caso nosotros tenemos un nene de 1 mes y unos días, el 29 de diciembre cumplió 1 mes, y nosotros sufrimos mucho con este tema del pujo. Muchos médicos no dan las respuestas que nosotros buscamos en cuanto a la solución que requerimos para esto del pujo, ya que para muchos papitos, en realidad el hecho de que el bebé se encuentre así genera malestar. ¿Por qué? Porque el bebé no descansa bien, el bebé se lo siente que se esfuerza, muy inquieto, sí. Se esfuerza mucho, se esfuerza muchísimo, entonces hace mucha fuerza. Eso nos preocupa, creo, como padres, y tratamos de buscar una solución, a la vez que pues no queremos hacerle ningún daño al bebé, porque claro, por lo general uno ve un video en YouTube y le dicen que le debe tomar esto, lo otro, y uno nunca termina accediendo a algún tipo de consejo así, más que todo natural, por la situación del riesgo que puede correr nuestro bebé por información no verificada. El secreto de la abuelita, que son métodos que ellos han usado antiguamente y que les ha dado de mucha ayuda. Entonces, y es bueno también compartir ciertos secretos que le llaman las abuelitas, secretos de que podemos hacerles a los bebés para que se les pase esto. Todo esto viene de la mano con buscar el bienestar de nuestros hijos. Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a comentar, el remedio pues que les vamos a dar, es algo que lo experimentamos nosotros. Nosotros tenemos dos hijos, nuestra nena que acá le estaré poniendo una foto de ella para que la conozcan. Ella cumple el día de mañana 7 añitos, y pues nuestro príncipe, que se llama Jeremy, que el día el 29 cumplió 1 mes. Este remedio, y algunos que hemos de hablar en próximos videos, es referente a nuestra experiencia y lo que nos ha ayudado a nosotros para solucionar estos problemas que creo que a muchísimas parejas, a muchísimas les pasa. Pasamos por una situación así que uno le pregunta al médico de que si es algo, que si hay una solución o podemos darle algo, y ellos lo llaman que es algo normal. Entonces, pero a uno le desespera porque los bebés no pueden dormir, el bebé no descansa, nosotros tampoco. Entonces es algo muy incómodo tanto para el bebé como para nosotros, y tratamos de buscar la mejor solución. Estamos muy preocupados por esa situación. Me lo dirán acá en los comentarios. Si a alguna otra persona le ha pasado lo mismo, de que van donde algún médico y les dicen no, es normal, tiene que pasarle, solito le pasa, pero a la vez el bebé es inquieto, el bebé no descansa, el bebé, entonces uno trata de buscar la solución, y creo que en muchos casos también optan por cambiar de especialista, cambiar de médico. Por eso nosotros queríamos compartir con ustedes este remedio que a nosotros nos sirvió de mucho. Algo no es nada complicado. Muy sencillo. Es algo muy sencillo. Esto de los pujos, verán, nuestro bebé nació muy sano, con el peso adecuado, la estatura adecuada, todo muy bien, un bebé muy sano en realidad. Muchas creencias referente al pujo. Dicen que porque le cargó una chica que está con la menstruación, en sus días, que por el sol, que los rayos del sol, que otra cosa dicen, que por que uno sale en la noche y llega y topa al bebé, cosas así. Bueno, hay muchísimos mitos referente al por qué le da esto. Navegando mucho por videos de YouTube, en páginas de bebés, donde traté de buscar no sé, alguna respuesta referente a esto y alguna solución, ¿no? Porque decían, dele de tomar esto, las gotas de acá, las gotas, no, y bueno, lo que sí tengo yo muy claro es que a los bebés a esta edad no se les puede dar absolutamente nada fuera de la leche materna, que bueno, por ahora
gracias a Dios ha estado muy bien. Ha habido la necesidad de usar fórmula, ¿no? Porque, ajá, bueno, ese también en un próximo video les hemos de mostrar algunos alimentos que nos han ayudado muchísimo. Bueno, a Valeria le ha ayudado muchísimo en lo que es la producción de la leche. Todo eso nosotros queremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque creo que así mismo como nosotros en muchos momentos del embarazo, ahora del parto y todo este mes, incluso con nuestra nena, hemos buscado nosotros pues, no sé, una solución al problema que se presenta en el momento. Y lo mejor que hay es recibir algo de acuerdo a la experiencia de otras personas, que eso creo que es lo más importante. Entonces, yo este remedio que les vamos a compartir, queremos que si alguna de ustedes lo ha usado, pues dé credibilidad de este remedio, o bueno, o su experiencia, qué ha pasado en su caso, o a su vez si alguna mamita o algún papito decide intentarlo, si cree y pues es decisión de experimentarlo, que para nosotros nos ayudó demasiado. Nos comente qué tal les fue. Para nosotros no funcionó, no sé si para más personas pueda funcionar. El bebé estaba súper mal, en el sentido de que no podía descansar, en medio se lo acostaba, medio dormía un poquito y ya pasaba pujando y se lo sentía bien fatigado, bien. La primera noche, porque nosotros lo hicimos en la noche, descansó genial, o sea, descansó totalmente. Al día siguiente nosotros notamos que el pujo fue súper leve, y la persona pues que nos indicó este remedio, que es la abuela acá de Valeria, la bisabuela de Miguel. Entonces ella nos indicó eso porque eso es algo que ella ha usado hace muchísimo tiempo con sus hijos, sus nietos, familiares. Entonces nos dio la plena seguridad de que nos iba a servir. Al día siguiente lo volvimos a hacer. ¿Y por qué? Porque ya él estaba con pujos súper leves, o sea, ya en realidad poquitos. Entonces le volvimos a hacer. Eso fue lo que nos indicó también ella, de que le hagamos pues hasta que desaparezca totalmente el pujo. Al día siguiente lo hicimos pues en la noche mismo, porque decidimos hacerlo así, aunque ella nos indicó que podíamos hacerlo varias veces, ¿no? Sí, 3 veces en el día si era necesario para que desaparezcan lo más pronto posible. Pero por cuestiones de trabajo de él, entonces yo sola no lo puedo hacer, entonces necesito de la ayuda de él también. Entonces por las noches, por lo general, él está acá, entonces claro, lo hicimos. Entonces lo hicimos en la noche y pues decidimos hacerlo vuelta al día siguiente en la noche. ¿Por qué? Porque durante el día yo trabajé. La solución que nosotros hallamos para lo del pujo fue simplemente con carbón. Conseguimos carbón, unos 3 pedacitos de carbón, sí. Lo encendimos normal en una bandejita pequeña y le ubicamos, una vez ya encendido el carbón, le ubicamos las florecitas, ¿cómo se dice? La flor de la manzanilla. Sí, conseguimos la manzanilla y la flor, nada más la flor le colocamos sobre el carbón que ya estaba prendido. Como que se quema la flor de la manzanilla. Y más o menos de aquí a esta altura del carbón se siente, uno le pone la manito y se siente apenas como caliente del carbón mismo. A esa altura, o sea, uno pone la bandeja con el carbón ahí, con la flor de la manzanilla, y más o menos a esta altura uno le coloca al bebé, primero boca abajo un rato y después boca arriba, para que le dé el poquito caliente en la espaldita y en la parte del frente. Lo hice unas 2-3 veces eso. O sea, lógicamente uno tiene que verificar que pues la altura donde uno coloca al bebé apenas le dé calentura, no es que le vaya a quemar ni nada por el estilo. Entonces, como son 3 pedacitos de carbón, eso no bota mucho percibe caliente. Más o menos uno calcular la altura de que le den, o sea, de que como que se caliente apenita. El olorcito de la manzanilla que se está quemando. Más bien ese es más que todo el aroma de la manzanilla. Y eso queremos compartir con ustedes. Si a ustedes les es de mucha ayuda esta información, pues aplíquenlo, háganlo y nos cuentan cómo les fue. De pronto algunos ya, como vuelvo y repito, algunos ya lo haya intentado y
y dé de pronto credibilidad a lo que estamos diciendo de que es un método efectivo, pues pónganlo acá abajo en los comentarios. También las personas que pues vayan a usarlo ahora, que ya estén pasando por la misma situación y quieran una solución, pues inténtenlo, y también nos indican en los comentarios si es que les sirvió esta información, que para nosotros es de mucho gusto, mucho agrado compartir con ustedes. Asimismo, nosotros queremos indicarles que este canal de YouTube lo creamos recién a raíz de todo esto, de que conversamos y llegamos a la conclusión de que hay muchas cosas que nosotros hemos experimentado y queríamos compartir. A su vez, que en nuestro canal tenemos música para relajar a los bebés, que sirven de muchísimo, porque al momento de dormirlo, si uno se tarda normalmente una hora en dormirlo, con música uno se tarda menos, media horita. Entonces ahí tenemos en nuestro canal unos videitos de música. Tengo unos de 40 minutos, de 20 minutos, de 15 minutos para situaciones diferentes, porque hay un video también que tiene música que es como más alegre, otro que es más suavecito para tranquilizar. Miren los videos también, que nos ayuden suscribiéndose al canal, que estaremos subiendo más videitos sobre cositas que de pronto les pueden servir, que a nosotros nos sirvieron y queremos compartirles, ¿sí? Denle like al video si les gustó. En los comentarios nos indican, por favor, si... Comenten sobre este tema y estaremos leyendo, y si quieren saber algo más, estamos dispuestos a ayudarlos. Esperamos que les haya servido esta información. Suscríbanse, denle like al video. Compartan para más personas que no saben o no tienen la menor idea de cómo solucionar este tipo de cosas con sus bebés. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.